Los nervios están, Dios está más conmigo, así que doy gracias a Dios por esta oportunidad. Es un gran desafío para mí poder llegar hasta este momento. Lo que voy a hablar hoy es parte de lo que Dios ha transformado en mi vida, parte de mi testimonio, más que nada. Y durante todo este tiempo siempre me preguntaba qué puedo dar. Y lo mejor que podemos dar, primeramente, siempre es parte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, parte de lo que Dios transforma y nos da como testimonio que después también para poder alentar a otros. Amén. Entonces, quiero comenzar, vamos a abrir un pasaje, Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Romanos capítulo 8, versículo 5 al 7. Yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Y bueno, voy a comenzar a leer, ¿verdad? Dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos por un momento, vamos a orar para que todo lo que diga y pueda ser de parte de Dios, amén, y que pueda transformarte en ese tiempo. Señor Dios mío, estoy delante de tu presencia, papá Dios, primeramente dándote las gracias por esta hermosa oportunidad que tú me das de poder reflejar tu nombre en este momento, de poder dar y transmitir, Dios mío, lo que tú has hablado durante todo este tiempo a mi vida, Señor, y que a partir del momento que llegué a este lugar tú también has sanado y has transformado cada día de mi vida, Dios. Quiero darte gracias por esta oportunidad y también te pido por las personas que me van a oír hoy, que Dios mío, Señor, todo lo que haga, Dios mío, pueda ser transmitido también por ti, Dios mío, que pueda transformar su corazón. Entregamos, Señor, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Tú tomas el control de todo nuestro ser, papá. Te doy gracias, Señor, y agradezco, Señor, por todo lo que tú haces. Amén y amén. Bueno, ¿cuántos me entendieron más o menos lo que venimos diciendo? Y ahora vamos a hacer como una breve introducción tipo investigación. Y vamos a hacerlo así, ¿no? El cerebro, nosotros tenemos un cerebro, obviamente todos. El cerebro está íntimamente relacionado con la mente. Y la mente es donde surgen los pensamientos. ¿Qué son los pensamientos? La capacidad que tenemos nosotros de poder formar ideas y representaciones de la realidad. Que eso después luego va a ser lo que nosotros queramos hacer, ¿no? Alrededor del día tenemos alrededor de 60.000 pensamientos por día. Un 95% de esos pensamientos son automáticos y similares a días continuos, pero en su mayoría son en un 80% negativos. Entonces, los pensamientos son fundamentales e importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque también favorecen a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a más respuestas cognitivas y a todo eso, ¿no? Pero lo más sorprendente es cómo nuestra mente puede tomar el control de poder tomar decisiones, como lo vengo diciendo, de, por ejemplo, tener pensamientos positivos, pero también tener pensamientos negativos. De por ahí pensar, como yo lo iba a decir, como dice la canción de Eva Kraft, everything will be alright, que todo va a estar bien, pero a veces también pensamos que todo va a estar mal. Entonces, son importantes, como dije, los pensamientos, y un mal hábito de las personas, y también, bueno, mío, porque parte de lo que voy a contar es parte de mi testimonio, como lo digo, un mal hábito de las personas es quizás por ahí pensar mal de sí mismas, que se sienten inferiores en comparación con los demás, entonces su autoestima es muy baja y luego comienza a venir ese desvalor, ¿no? Y comienzan a desvalorizarse. Ahora, déjame decirte que para Dios es un valor muy importante en sus manos. Amén. El tema está en que si no sabes que tu valor es para Dios. Y yo por mucho tiempo no sabía que mi valor, que para Dios era muy valiosa.
¿Por qué? Porque justamente como lo describí recién, me sentía inferior, y no solo eso, sino que también mis pensamientos tomaban control y no podía dejar que Dios haga su voluntad en mi vida. Entonces mi pregunta es, ¿en manos de quién estás dejando que tu valor pierda ese valor? Que tu valor por ahí está en el mundo, en las personas, que tu valor por ahí está en tu propia crítica, porque tendemos a criticar muchas veces y eso hace que perdamos ese valor. Ahora fijémonos en Romanos versículo 6 del capítulo 8 dice, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Entonces es imposible vivir una vida de paz, una vida positiva, con pensamientos positivos, si lo único que tenemos en nuestros pensamientos está lleno de pensamientos negativos, de pensamientos tóxicos, de pensamientos falsos, que no nos dicen la verdad. Es imposible vivir una vida de paz si el fruto del Espíritu Santo de seguridad, si no podemos confrontar nuestros pensamientos o nuestra ansiedad, nuestro temor, que todo eso influye. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que eso ya, esos pensamientos negativos no tomen control en mí? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 2, que ahí está la respuesta. Y dice así, no se amolden al mundo actual, pero lo más importante que dice luego, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, fijemos lo que me dice acá, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, debemos transformar la manera en que procesamos nuestros pensamientos para luego poder transformar la manera en que nos miramos, en que Dios nos ve. Y así vamos a poder comprobar cómo es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pensamientos en este momento en tu vida deben ser transformados? ¿Qué pensamientos en este momento deben llevar cautivo en la presencia de Dios? Y es por eso que mi prédica la titulé Desestructurando Pensamientos. Amén. ¿Todos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Van entendiendo? Perfecto. Yo copié una frase que dice así. Las enfermedades son el resultado de una vibración negativa. Si vivimos de pensamientos autodestructivos, miedo, ira, angustia, rencor, nos ocasionan bloqueos somatizados en enfermedades. Es realmente importante desprogramar la mente y esto se hace sustituyéndolos por pensamientos positivos. Entonces, comparando esto, hoy en día vivimos en un mundo lleno de consumo, de influencia, de estereotipos, de redes, lleno de filtros y sumado a eso que hacen que no podamos disfrutar del diseño que Dios ha puesto en nosotros. Y algo de lo que me hablaba Dios era de eso, del diseño. Leí hace poco un libro que decía que Dios a todos nos hizo distintos, Dios a todos nos hizo diferentes. Pero esa manera que Dios a todos nos hizo diferentes es la manera que Dios nos dio para poder honrar su diseño. Entonces, ser diferentes para honrar el diseño de Dios. Amén. ¿Y quiénes somos su diseño? Nosotros. Y mis palabras claves, diseño especial, diseño valioso, diseño único. Amén. Entonces debemos ser diferentes también para poder regalarle al mundo, a las personas que no tienen a Dios, que no tienen a Jesús en su corazón, algo que quizás la otra persona no lo pueda, que solamente Dios nos dio a nosotros para poder ser una diferencia. Amén. Y en mi caso yo recuerdo más de una vez sentirme de esta manera y algo que atacaba mucho a mi vida, por ejemplo, doy gracias a Dios que no lo estoy sintiendo ahora, por eso digo que tiene que haber una transformación en nuestra mente para después poder controlar, que Dios mismo controle todo nuestro ser. Amén. A mí me agarraba mucha ansiedad. Entonces, cuando me empezó a surgir eso, aparte de que ya en mi vida cotidiana era como que media que no hablaba con muchas personas, etc. Cuando me dieron para servir acá arriba a cantar, fue un desafío también para mi vida. Entonces, todo el tiempo era de que yo subía al colectivo los miércoles y sabía que tenía que cantar. Entonces comenzaba a entrar la ansiedad en mi vida. Decía, no, ¿y si me equivoco en una canción, si no me sé la letra? Entonces, esa parte de lo que me pasaba a mí, que tenía la ansiedad, entonces comenzaba a temblar. Después comenzaba a sudar mucho y todo eso tomaba control que no, hacía que no me pudiera concentrar en la presencia de Dios, que Dios pudiera hacer la obra en mí. Entonces, quiero leer también, cuando sucedía esto, obviamente yo estaba perdiendo ese
ese valor, eso que Dios quería obrar en mi vida. Quiero que vayamos a Lucas, capítulo 12, versículo 24. Esta prédica está llena de pasajes bíblicos, así que los que no lo encuentran, lo van a ver. Amén. Dice Lucas, capítulo 12, versículo 24. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y no les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Nosotros valemos mucho más. Y Él nos está recordando que nos ama, que nos protege, aún en medio de cada circunstancia. Y nosotros podemos ver las aves, ¿no? Algo tan pequeño, algo tan insignificante, y Dios les da su lugar importante. Imagínense nosotros que, de hecho, más arriba dice que Él tiene todos los cabellos de nuestra cabeza contados. Entonces somos valiosos para Dios, y Dios hoy quiere que lo sepas. Entonces, no cabe duda que somos valiosos para Dios, amén. Ahora, algo que yo puse como ítems es cuando dejaste las circunstancias atacar en tu vida, tenés valor. Y algo que quiero reflejar en este momento está más en un contexto bíblico en Génesis capítulo 3. Quiero que vayamos al versículo 5, van a leer ustedes, pero yo lo voy a explicar con mis palabras en el capítulo 3. Amén. Y en el capítulo 3 de Génesis habla y dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Amén. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. Entonces dice que comienza a tener una conversación con Dios. Una conversación bastante importante que luego, después de eso, surge una consecuencia. ¿Y qué dice? Entonces, la serpiente comienza a hablar con Eva y le dice: Eva, con que Dios me dijo que no puede comer de los frutos. Entonces Eva le dice: sí, podemos comer de los frutos, pero menos de aquel, que era el fruto de la ciencia de bien y del mal. Amén. Pero en ese momento le dice: no, pero eso es mentira, Eva. Si realmente, ¿sabes por qué Dios no quiere que coman de ese árbol, de ese fruto? Y ahí está en el versículo 5, que quiero que lo leamos juntos. Dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios. Entonces, acá podemos ver que el diablo está tentando a Eva con algo que ella ya tenía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos hechos a su imagen. Amén. Entonces, le estaba tentando a Eva con algo que ella ya tenía. Entonces, si nos ponemos a pensar en esto, tal cual este mundo te hace creer que tu valor viene de algo que Dios ya había puesto desde antes. Entonces, no, que necesitas más, que necesitas ser esto. No, realmente Dios ya puso todo lo que necesitaba. Y bueno, lo podemos ver en Salmo 139, versículo 16, que dice: tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro estaba escrito todo aquello que a su tiempo fue formado sin faltar nada de eso. Entonces no te hace falta nada. Amén. Entonces, cuando sabes cuál es tu valor en Cristo, ni el diablo ni nadie te puede engañar con mentiras. Porque ¿qué son las mentiras? Mentiras. A ver, entonces quiero hacer como algo tipo de serito. Vamos a hacer como que suena el teléfono. Bueno, entonces contesto: hola. Y del otro lado hay una voz y dice: hola, soy Ana. Me suena un poquito más porque no sé si se escucha. ¿Me escuchan ahí? ¿Cómo va a quitar? Bueno, dice: hola, soy Ana. Y vengo a decirte que no eres amada. Vengo a decirte que tienes propósito. Vengo a decirte que no lo vas a lograr. Vengo a decirte que deberías rendirte. Ya nada tiene sentido. No te miras, mira, mejor si fueras así te amarían más. Pero cuando sabemos cuál es nuestro valor, nada ni nadie nos puede avergonzar. Entonces sabemos que podemos tomar la autoridad
Y con esa autoridad no simplemente sabemos quiénes somos, porque Dios nos dice quiénes somos. Amén. Entonces, cuando no me siento suficiente, su gracia me dice que lo soy. Y me dice qué es lo que soy. Amén. Y yo ahora quiero que haga sus manos aquí. Lo voy a hacer todo cantando. Amén. Entonces, Dios dice qué es lo que soy. Dice, no soy cuidada, para ser amada, dichosa y hermosa, soy perla preciosa, escogida, ungida, hija bendecida, soy fuerte y valiente. Amén. Entonces, yo sé lo que Dios dice que soy. Soy su obra maestra, soy vencedora, soy fuerte, soy especial, soy preciada, soy única. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿a qué voz estás escuchando? Yo por mucho tiempo escuché la voz de mis pensamientos, la voz que me decía que no tenía un propósito, que mi vida no tenía sentido y que vivía mis días repetitivamente porque eso era lo que creía, porque eso era lo que el diablo quería hacerme creer. Pero ahora, ¿a qué voz estás escuchando? Hoy yo puedo decir que Dios hizo una transformación muy grande en mi vida y que realmente puedo ahora escuchar y ver cómo Dios me ve. Amén. En Génesis capítulo 3, versículo 11, hay una pregunta que Dios le hace a Adán y le dice, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? Reduzcamos esta pregunta a que Dios te diga hoy en esta noche, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho tantas mentiras? ¿Quién te ha dicho que no ibas a poder cumplir la voluntad de Dios? ¿Quién te ha dicho que no tienes propósito? ¿Quién te ha dicho? ¿A qué voz estás escuchando? ¿A la voz de tus pensamientos? ¿A la voz de quizás de aquellas personas que dijeron cosas de ti y vos te las creíste? ¿A qué voz estás escuchando? Y déjame decirte que no importa lo que diga la gente, no importa lo que digan tus pensamientos, no importa lo que diga el enemigo, porque cuando tu mente es transformada, vos ya sabés lo que Dios dice que sos. Y algo que yo escribí acá era en Jeremías capítulo 1, versículo 5, que dice, antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. Entonces todo ya está escrito por Él. Nosotros no debemos preocuparnos por nada porque Él sabe nuestro destino. Está escrito absolutamente todo por Él. Amén. Pero hay algo importante, que el diablo sabe que si toca tu identidad, te destruye la vida. Y esto está reflejado en algo muy importante, en Mateo 4, quiero que vayamos. Muchos ya conocen esta historia, que es la de la tentación de Jesús, pero hay dos versículos que yo lo destaqué como algo muy importante, que tienen que ver con el libro. Y vamos a leer en el versículo 3 del capítulo 4 de Mateo. Amén. Y dice así, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora en estos dos versículos, en el 6 y en el 3, dice algo dos veces, si eres hijo de Dios. Ahora, algo que se ve reflejado en esto es que el diablo siempre va a cuestionar una cosa. Si eres hijo de Dios. Amén. ¿No les ha pasado? Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por este desierto? Si eres hijo de Dios, ¿por qué tantos problemas? Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, ¿por qué tanta escasez? No sé cuál sea el área de que el enemigo ha venido a preguntarte si eres hijo de Dios. Amén. Pero algo que quiero que sepas es que el diablo no define lo que sos. Las circunstancias, los problemas, lo que lleguemos a pasar no definen lo que somos. Porque no nos quitan lo que somos. Amén. ¿Qué es lo que somos? Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Declárenlo con su boca. Somos hijos de Dios. Amén. Entonces, algo que yo escribí acá como
preguntas muy obvias, y era de que qué afán tiene el diablo con querer tentarme, con molestarme, con distorsionar todo lo que ya tengo y soy en Dios. Y la respuesta es clara y es que el diablo no nos quiere, lo odia. Amén. Pero algo que dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, el diablo sí que odia, pero ¿por qué? Fijémonos en esto, y lo voy a leer. Dice, porque vos y yo adoramos a Dios por decisión propia, porque todos los días intentamos hacer las cosas correctas, porque queremos agradarlo, porque preferimos abandonar nuestros deseos y voluntad para entregárselas solo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque estamos dispuestos a dejar todo sabiendo que si no lo tenemos a Él, ya no somos nada. Porque aun cuando nosotros encontramos ese gozo, sonreímos en medio de nuestro desierto, en medio de nuestra prueba, de nuestra lucha, el diablo aún así se pregunta, ¿cómo hace? Y es que su palabra claramente nos dice que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Amén. También porque somos herederos. La palabra de herederos tiene un significado muy importante en la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve ser heredero de Dios? Con respecto a esto, a ser más entendidos. No tenemos la herencia de Dios a causa de su muerte, obviamente. ¿Por qué? Porque en esta tierra la herencia de alguien se toma a causa de la muerte, ¿no? De esa persona. Entonces te dan la herencia y ¿amén? Pero la herencia que Dios nos tiene para nosotros no es a causa de su muerte, sino más bien es a causa de nuestra muerte. Porque cuando nosotros ya no estemos en esta tierra, vamos a ir a reinar con Él. Amén. Vamos a reinar con Cristo. Y eso tiene que ser parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el ser herederos toma una importancia bastante completa. Porque esa debe ser nuestra identidad, ¿ven? Ser hijos de Dios. Ahora, yo he escrito, cuando sabes tu valor, no intentas compararte, antes más bien intentar parecerte al otro. Si transformamos eso y decimos que debemos imitar más a Cristo. Amén. Su palabra lo dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entonces, esa admiración que comenzamos a tener por Jesús, por Cristo, se vuelve aún más potente cuando comenzamos a entender que sin Él no somos nada. Que donde vayamos necesitamos que esté Él, y no solamente eso, sino que existe una transformación. Y cuando existe una transformación de todo nuestro ser, incluyendo nuestra mente, todo eso tiene que cambiar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya ya no actuamos de la misma manera, ya no hablamos de la misma manera. Amén. Porque todo eso cambia nuestro ser. Entonces, iglesia, que no se nos olvide poder continuamente parecernos más a Cristo. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, el interés de Dios es que hoy vos puedas crecer, no comparado a otros, sino que puedas crecer en el potencial que Dios puso en tu vida. Amén. Que nosotros podamos crecer y podamos romper con toda estructura en base a nuestros pensamientos, en base a cómo pensamos acerca de nosotros, en base a lo que tenemos. Entonces lo que prosigue es, ¿qué puedo hacer para que esos pensamientos ya no tomen control en mí? Que cuando venga ese desánimo, ¿qué puedo hacer cuando los pensamientos me atacan? Y yo lo titulé algo así como las 3E. ¿Amén? Utilizar las 3E. ¿Y cuáles son las 3E? Examinar, y esto sería importante que lo noten porque no subí ahí. Utilizar las 3E. Examinar, expresar, enfrentar. Amén. Examinar. ¿Qué debemos examinar? Cuando venga el desánimo, cuando venga esto que el diablo quiera poner en nuestros pensamientos, o así aún así nosotros mismos, debemos examinar. ¿Qué debemos examinar? Nuestro alrededor. ¿De qué estamos siendo rodeados? Si de la gloria de Dios, como dice la canción, ¿de quién estamos siendo rodeados? ¿Por qué me siento así? Entonces un ejemplo sería que cuando mis pensamientos comiencen a mentirme, y yo por ejemplo tengo la confianza
contárselo a alguien, esa persona, lo que va a salir de esa persona es palabras de ánimo. Hey, no, esto que estás pensando no es así, Dios tiene muchos propósitos con tu vida, vos sos fuerte, sos valiente, como lo estábamos cantando anteriormente. Pero cuando nos juntamos con personas incorrectas, cuando nos juntamos con personas equivocadas, le decimos, ¿y qué tal soy? Y te dice, sos un desastre, sos esto, sos lo. Entonces, debemos ser conscientes y tener en cuenta de quién estamos siendo rodeados. Amén. Y otra de las cosas que había escrito era de examinar qué es lo que está entrando a nuestros ojos, a nuestros oídos, qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos mirando, nuestro entorno, porque eso también forma parte de nuestros pensamientos y va dirigiendo también todo nuestro ser. Amén. La segunda es expresar. ¿Qué es expresar? Decir con enunciados o mediante otros signos lo que se piensa, siente o desea. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice con oración y ruego. Cuando decimos orar, automáticamente se nos sale que orar es igual a hablar con Dios. Amén. Entonces, cuando venga el desánimo, cuando venga el temor, aún así cuando venga la lucha o la prueba, y cada vez que Dios obre a través de su vida, cuando venga eso debemos saber cómo estamos. Amén. Porque muchas veces decimos, no, pero si Dios ya lo sabe todo, como lo veíamos con Yami en la prédica anterior, que es omnipotente, omnisciente, Dios ya sabe todo lo que yo siento, lo que yo pienso, entonces no hace falta que se lo diga. No, realmente es importante hablar con Dios, porque además de que en esa manera de adorar que tenemos de Dios, con Dios y relacionarnos, también existe un descargo en nosotros. Entonces, no solamente nos estamos descargando, Dios trae paz en nuestra vida, sino que también existe el milagro y la transformación en ese momento. Amén. Ahora, vamos a ir a la tercera E, amén, que dice enfrentar, con el sentido de hacer frente a alguien o a algo, especialmente a un problema o peligro. Puede ser transitivo de qué podemos hacer para enfrentar esta situación. Y recuerdan cuando leímos Mateo 4, ¿cómo fue que respondió Jesús ante la tentación del león? Jesús no se quedó callado, sino más bien que le respondió con palabras sabias, con la verdad. Amén. Y nosotros, la verdad para nosotros, en nuestras manos tenemos la Biblia. Amén. Entonces, cuando venga eso, tenemos que enfrentarlo con la palabra de Dios también. Amén. Entonces, la respuesta de Dios, de Jesús, fue sabia, porque fue con la verdad, fue con su palabra. Amén. Entonces, cuando nos sintamos de esa manera, desanimados, debemos enfrentarlo con la verdad, con la palabra, porque es ahí donde Dios nos revela y nos enseña cuán valiosos y especiales somos ante sus ojos, cuán protector y fortalecedor es Él en nuestras vidas, que cuando no sepamos qué camino tomar, qué decisión tomar, Él nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Que cuando venga el temor, vayamos a la verdad en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Que cuando no tengamos fuerzas, declaremos como Éxodo 15, versículo 2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación, Él es mi Dios y lo alabaré, Él es Dios de mi Padre y lo enalteceré. Que cuando me sienta cansada y agobiada,
pueda decir como en Mateo 11:28, que Él me dará descanso, que cuando el diablo quiera tentarme pueda resistir para que Él huya, como dice en Santiago 4:7, que cuando no me sienta aceptada y pareciera que mi identidad está en peligro, que Él me recuerde como en Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, si soy hijo de Dios, no solamente seré sensible a su voz, no solamente seré sensible a la manera en que vivo, sino que también seré sensible a su palabra. Entonces tenemos hoy en día muchas herramientas para poder escuchar la voz de Dios, para que exista en nosotros un desbloqueo, ¿amén? Porque ese bloqueo, como lo leíamos en la frase anterior, crea un bloqueo, que no podamos ver cómo Dios nos ve, cómo Él nos quiere guiar por el camino bueno, ¿amén? Entonces, para finalizar, dejemos de estructurar tomando lo que somos en cuanto a lo que tengamos, o vimos, o pensamos negativamente sobre nosotros. Más bien pidamos en este momento, cuando surja eso, ayuda a Dios, amén, para que Él pueda transformar en nuestra vida. Y con respecto a esto de la renovación de nuestra mente, yo no sé si me van a dejar decir esto, pero algo que veíamos en el discipulado, ¿puedo decir? En el discipulado era de que metanoia, ¿no? Lo que había nombrado Vero. ¿Y qué dice que es metanoia? Cambio de mente y cambio de actitud. Y todo se relaciona. ¿Por qué? Porque ya no actuamos de la manera, ya no pensamos, porque existe un arrepentimiento en nosotros, ¿amén? Entonces, en este día, en esta noche, en nosotros debe existir un cambio, ¿amén? Que podamos dejar de estructurar esos pensamientos y que más bien Dios desestructure todos esos pensamientos, ¿amén? Y que podamos examinar, expresar y enfrentarlos siempre con Dios. Amén. Familia, bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. La verdad que estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad. Me estuve preparando bastante y la verdad que en ese transcurso de toda esa preparación, Dios también me estuvo hablando y estuvo transformando mi vida en ese momento también, porque si bien muchas de las veces me llega el desánimo, que creo que es como a todos cuando les llega el problema, cuando llega el desierto, pero Dios siempre nos está recordando que somos sus hijos, amén. Y eso es algo que no se nos debe olvidar, amén, que somos hijos de Dios, que tenemos derecho a poder recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, amén. Entonces les pido que se pongan de pie y voy a hacer una oración para finalizar y que Dios también pueda obrar, y que, como dije, esto fue parte de del testimonio de lo que Dios ha transformado en mi vida, y era necesario que lo tocara porque Dios me había dicho lo que digo, amén. Entonces, Señor Dios mío, gracias te doy por tu palabra, gracias te doy, Dios mío, por hablar a través de mi vida y que muchas más personas puedan conocer de lo que tú has hecho en mi vida. Es muy importante y es un desafío que lo puedo lograr en ti, Señor, y sé que tú estás obrando y vas a seguir obrando y transformando mi vida, mi corazón. Y como solemos hacer nuestra oración de entrega, Señor, en todo momento te entregamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, Dios mío, que tú puedas tomar control de todo en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, y te pido que esta palabra no caiga vacía, sino que pueda obrar en cada una de las personas que necesitan, Dios. Amén. Y que si hay personas que ya, como yo, Dios mío, encontraron su valor en ti, Dios mío, puedan transformar a través de ti, Dios mío, a otras personas, que puedan animar a otras personas a poder seguir tu camino, Señor, y que no podamos abandonar, sino que sepamos y tengamos bien claro nuestra identidad en ti, Dios, que somos hijos de Dios. Y tú, Dios mío, comienzas a desestructurar cada pensamiento en nosotros que ha sido formado, Señor, en base a experiencias, en base a autocriticarnos, en base a lo que tú sabes, Señor, porque tú sabes y conoces nuestro corazón, papá Dios. Entonces te pedimos que seas tú, Dios mío, tomando control, que seas tú transformando y renovando nuestra mente día a día, Señor. Te doy las gracias, Señor, te doy gloria, honra y alabanza, papá Dios. Amén y amén.